Al-Ándalus fue la sociedad más romana de Occidente. Mientras que el resto de Europa había sucumbido ante las invasiones bárbaras y desaparecido la civilización romana, Andalucía, la heredera de la Bética, mantenía aún y por mucho tiempo la técnica y la herencia de la cultura romana. La decadencia del Imperio Romano conllevó que este imperio, estas sociedades fueran sustituidas por pueblos bárbaros, entre los visigodos, godos, alanos, suevos, conocidos todos ellos por su barbarismo. Aunque adoptaban fórmulas cercanas o parecidas a la administración romana, evidentemente no compartían con ellos muchas de las costumbres que hicieron célebre a la civilización antigua. Y esto es, por ejemplo, se ve muy claramente, entre otras de las características, la arquitectura que nos ha quedado, el uso de la teja romana, que en Andalucía se creía que era de origen árabe, siendo su origen romano, y los andalusíes habían sabido preservar, u otros elementos arquitectónicos, por ejemplo, como el zócalo, que los latinos llaman plinto y los andaluces llaman zócalo, siendo el mismo elemento arquitectónico, o el mosaico, o otros muchos elementos visibles de la pervivencia de la cultura de la civilización romana en Al-Ándalus, y gracias a Al-Ándalus, que no ocurrió en el resto de Europa. Por eso llegó un momento en que toda Europa estaba sumida en gobiernos bárbaros, exceptuando la Bética, exceptuando lo que nació de ella con el nombre de Al-Ándalus. Bien, hoy me gustaría hacer referencia incluso a un elemento civilizador, que incluso en la gastronomía. Sabemos, o deberéis de saber, que en la antigüedad de la época clásica latina, la Bética, con el Valle del Guadalquivir y por supuesto el Valle del Genil, eran los grandes productores del aceite del mundo. Había otros centros, evidentemente, muchos sitios, pero en la Bética era exclusivo, digamos, para monopolio del aceite, y se exportaba, llegando a tener un precio muy alto en Italia, el aceite de la Bética, que se exportaba de manera masiva. Y los clásicos romanos hacían la catalogación de bárbaros o civilizados de acuerdo a su alimentación, una de las características, ¿verdad? Bien, pues ellos acusaban a los bárbaros de que no comían con aceite, utilizaban grasas animales, mientras que los civilizados utilizaban grasa vegetal, grasa de aceite, ¿no? Aceite de oliva, por supuesto. Entonces, esto es una característica que ellos marcan, en la época romana marcan del que era civilizado y el que era bárbaro. Los que tomaban aceite o los que tomaban otras grasas animales. Dejémoslo ahí, ¿no? Pero fijaros que ya empieza una diferencia, y que no eran los musulmanes los que hacen esta diferencia, o no los primeros en hacer esta diferencia, sino, digamos, en la época romana ya se diferenciaba entre el comedor de cerdo y el que no comía cerdo. Cuidado. Pero no solamente se trata de un rechazo porque fuera un elemento caro para la Europa del Norte el uso del aceite en contra de unas grasas animales mucho más accesibles para su economía, sino que además el rechazo fue en la medida que los imperios o los gobiernos o las tribus godas o visigodas y del norte, las bárbaras de toda la vida, fueron avanzando sobre el imperio romano. El uso del aceite de oliva fue decayendo hasta el punto de que fue inexistente la demanda que en Europa, en la Europa central, en la Europa del norte, se hacía de este producto tan típico de la época romana, y por eso fue rechazado, ¿no?, el aceite de oliva. Vemos que esta demanda se mantuvo en Andalucía hasta la actualidad, y fue una de las características de la cultura andalusí. Por lo tanto, aquí vemos una evidente correlación entre el decaimiento de una cultura en Europa que rechazaba la civilización, entre ellos su forma de comer y otras muchas características de la civilización romana, y en contra el mantenimiento de esta cultura en la Bética y lo que más tarde se llamó Al-Ándalus. Por eso en Al-Ándalus aparecen los capiteles elaborados desde elementos helenísticos, latinos, capiteles arquitectónicos,
o soluciones arquitectónicas como la propia teja romana o capiteles romanos que evolucionan, incluso hasta el arco de herradura, ¿no? Que algunos se lo atribuyen a los visigodos. Evidentemente un desarrollo romano y que al Andaluz llega hasta la culmen de la ornamentación, ¿no? Bien, pues continuidad desde Roma hasta el Andaluz es algo evidente y que muchas personas no quieren ver porque se aferran al fanatismo de que todo lo que se hace en al Andaluz es nuevo. Lo trajeron los árabes, que sí que trajeron cosas, evidentemente, pero otras muchas pertenecían a la propia civilización europea. La más la más romana de Europa, que era la bética, la Al-Ándalus, por lo tanto, heredero de la cultura, de la civilización, en definitiva. Salam aleikum.